Bienvenidos y bienvenidas a Capital Empresa. Hoy empezaremos el programa hablando de un reto que preocupa a muchas organizaciones, el absentismo laboral. Veremos cuáles son sus principales causas y cómo enfrentarlo para mejorar la productividad y el bienestar en el entorno de trabajo. A continuación, exploraremos el sector fintech. Lo haremos junto a una empresa especializada en la gestión de tesorería en tiempo real en la nube. Nos explicarán cómo estas soluciones están ayudando a las empresas a tomar decisiones financieras más ágiles y precisas. En la tercera parte del programa conversaremos con un coach experto en bienestar y marca personal. Hablaremos sobre cómo cuidar nuestro equilibrio personal y profesional y cómo proyectar una imagen coherente con nuestros valores. Y finalmente cerraremos el programa hablando con una plataforma de inversión inmobiliaria que está cambiando la forma de acceder a este mercado, ofreciendo nuevas posibilidades para pequeños y grandes inversores. Así que, bienvenidos a Capital Empresa. El absentismo y la siniestralidad laboral son dos desafíos que impactan directamente en la productividad y la competitividad empresarial, especialmente en Cataluña, donde las cifras siguen mostrando tendencias preocupantes. De todo esto hablaremos con Javier Blasco, él es director de Adecco Group Institute. Javier, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. Bienvenida. Encantada de saludarte, Javier. Hoy vamos a centrar nuestra entrevista en el 10º informe trimestral sobre absentismo, siniestralidad laboral y las enfermedades profesionales que habéis publicado recientemente. Si te parece, vamos a empezar con comentar un poquito la tasa de absentismo que hay en España, que ha alcanzado un 7,5% en el tercer trimestre del 2024. ¿Qué factores se atribuyen a este incremento? Bueno, llevamos ya varias semanas efectivamente con un crecimiento, casi dirías, dependiendo de los territorios y dependiendo de los sectores, de que es verdad que la tasa de absentismo, realizando hace más de 15 años, siempre ha tenido un comportamiento paralelo al ciclo, pero es verdad que en esta independientemente Javier, disculpa, ¿tenemos algún problema? Yo creo que quiere decir el absentismo porque puede que ¿Perdón? Javier, que tenemos algún problema de sonido, no te escuchamos bien, no sé si tienes buena cobertura. Sí, vamos, estoy en el centro de Madrid, vamos. Ahora parece que te escuchamos un poquito mejor, a ver. Es que casi... Dame un segundo. Sí. A ver, ¿se entrecorta a lo mejor? Ahora nos entrecorta, ahora te oímos bien, antes sí que se entrecortaba la respuesta y no te entendíamos demasiado bien. Estoy con la wifi de casa. Ahora se te oye perfecto en estos momentos. Es que yo creo que estaba enganchado a la wifi del móvil, ¿verdad? Yo creo que estaba enganchado a la wifi del móvil y ahora tiene que ir perfecto. Sí, ahora te oímos muy bien. Sí, totalmente. Pues Sí, es que estaba enganchado. si no te molesta repetirnos la respuesta. Sí, totalmente. Bueno, nosotros venimos advirtiendo el crecimiento de la tasa de absentismo en nuestro país prácticamente ha sido constante desde que la venimos analizando desde hace ya 15 años. Es verdad que siempre ha ido paralela al ciclo económico, crece la economía, crece el absentismo, decrece la economía, decrece el absentismo, pero siempre parece que hay una especie como de suelo de cristal, es decir, al mismo nivel de reducción del Producto Interior Bruto, nunca el absentismo se reduce tanto. Pero es verdad que después de la pandemia ha habido un crecimiento exponencial durante el periodo pandémico, evidentemente, basado sobre todo en la incidencia real de lo que era el coronavirus y luego, sin embargo, independientemente de que el ciclo económico pues haya mayor o menor sensación de recuperación, sí que ha habido un crecimiento, como decía, muy importante, con tasas superiores a otros momentos similares y sobre todo en algunos territorios incluso por encima ya de los 2 dígitos, lo cual ya es muy preocupante. ¿Cuáles son las razones? Bueno, pues uno puede ser el ciclo económico, independientemente de que cada uno pueda entender que lo de la recuperación económica es relativa, que puede haber mayores o menores incertidumbres, pero casi siempre es una cuestión de sensaciones.
Es verdad que hay un impacto muy importante en las ausencias de lo que tienen que ver tanto las patologías de carácter mental como las situaciones de disconfort emocional que al final acaban en una baja, en una situación de incapacidad temporal por contingencia común. Y no olvidemos de que los médicos de asistencia primaria de las comunidades autónomas no tienen información suficiente del puesto de trabajo, no tienen ninguna información Ajá. para poder tomar una decisión sobre, digamos, si es incapacitante o no esa situación, podemos llamarle, digamos, de enfermedad o de situación similar a la enfermedad. Y yo creo que básicamente sería eso. Luego hay otros factores que influyen, evidentemente, y que siempre se mantienen como constantes, y que hay estudios internacionales que lo avalan, que vienen a decir que es que a mayor generosidad de prestaciones, mayor nivel de absentismo, y en nuestro país, aquellos territorios con más peso industrial, sobre todo los convenios colectivos que recogen complementos a la incapacidad laboral, siempre han tenido mayor tasa de absentismo, y esto pasa en el caso sobre todo de País Vasco, pasa en Navarra y probablemente pase en alguna zona más Ujú. industrial, en Cataluña, en el Bas, en el Vallés, y de aquellas zonas, digamos, no metropolitanas o no tan urbanas, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que la parte, sin embargo, de patología o de situaciones psicoemocionales son transversales a cualquier sector. Es más, se dan sobre todo en el sector servicios y además se están dando sobre todo en la población joven. Y esto sí que es nuevo. Es decir, las patologías o no patologías de carácter psicoemocional o de carácter mental que mayoritariamente están en la población joven, que son casi transversales a cualquier sector Ujú. y que se han producido en los últimos trimestres, es una situación absolutamente nueva y que nos está llevando pues a muchas reflexiones, ¿no? Hablábamos, Javier, de la tasa de absentismo en España, pero Cataluña, en este caso, ocupa el cuarto lugar del ranking autonómico con un 8,2% de absentismo. ¿Qué peculiaridades económicas o laborales explican este dato en comparación con otras regiones? Bueno, es verdad que dentro de esa geografía del absentismo, lo que hemos visto, ¿no? Es decir, el absentismo que la zona sur, ha habido cambios entre territorios y que Cataluña había una comunidad con una alta incapacidad temporal, igual que Cataluña hace ya mucho tiempo, por trabajo y muy constructivo en prevención de riesgos laborales, a convertir a las comunidades en una de las los mejores niveles Javier, de volvemos a accidentes de tener trabajo. Sin problemas embargo, con es verdad que en este último volvemos a tener problemas con trimestre, la conectividad y con la cobertura. Se te oye otra vez de nuevo, muy entrecortado y no se te entiende cuando hablas. pues tengo todo, es decir, yo estoy aquí me aparece como full de cobertura, ¿Ves? Ahora te oímos bien otra vez. como Hay, full de, hay algún momento que se va por alguna razón la cobertura y no se te entiende bien porque llega entrecortado. Ahora parece que otra vez te oímos bien. repetimos la segunda pregunta. Sí, por favor. Te preguntaba por Házmela de nuevo, perdón. Sí, te preguntaba que Cataluña ocupa el cuarto puesto en el ranking con un 8,2% de absentismo, que qué peculiaridades económicas o laborales explican este dato en comparación, ¿no?, con otras regiones. Bueno, Cataluña siempre ha tenido una situación reciente muy buena en cuanto a lo que es la incapacidad temporal. Históricamente, la geografía del absentismo, la zona norte tenía mayor absentismo y la zona sur menos absentismo. Y ahora vemos que hay algún cambio. Algún territorio del sur se va a la cabeza, el caso de Murcia, algún territorio del norte que ya había dejado de ser una zona con más absentismo, como es el caso de Cataluña, pues también parece coger la cabeza. ¿Esto qué puede deberse? Aparte de las razones más o menos casi estructurales que antes anticipábamos y que tiene que ver pues, con los complementos a la incapacidad temporal, en la negociación colectiva, pero también no olvidemos que hay una razón causa-efecto acreditada entre el nivel de desempleo y el no absentismo. Es decir, las comunidades con menos paro tienen mayor nivel de absentismo. Parece que los territorios que tienen más desempleo, pues la gente no sé si cuida más el trabajo, es el caso de Andalucía, o el caso de Ujú. Extremadura, o es el caso de Castilla-La Mancha. Puede que se dé un poco a una mezcla de todos esos conceptos. Lo digo porque hace escasos meses, en julio, precisamente lanzamos un informe patronal con Fomento de Trabajo sobre absentismo y lo presentamos en la sede de Fomento sobre esto y había absoluta, digamos, unidad de criterio y de voluntad en cuanto a la gestión, tanto en los servicios públicos de salud de la Generalitat como del Instituto Nacional de la Seguridad Social en cuanto a la parte patronal. Sin embargo, las cifras son y está creciendo. Yo creo que se debe básicamente
a ese crecimiento, digamos, a una situación de tensión en el mercado de trabajo. Es decir, es verdad que hay poco desempleo y hay dificultad en encontrar talento y eso puede estar influyendo en las decisiones de las personas. Es decir, ante la carencia del talento y el bajo desempleo, normalmente pues las personas en una misma situación pueden decidir no ir a trabajar, aunque esa situación no sea realmente incapacitante para trabajar. La negociación colectiva, por la parte que toca la industria, puede seguir teniendo una parte, digamos, de la responsabilidad, llamemos, ¿no? El incentivo o esa situación en la que una persona puede cobrar igual, incluso más, sin trabajar que trabajando, y esta es una realidad que tenemos en nuestro país y que está contrastada con los estudios internacionales que dicen que a mayor generosidad de prestaciones, mayor nivel al mismo. Y luego, es verdad que sobre esto todavía no hay toda la información que nos gustaría, pero es verdad que también el sector terciario, en el caso de Cataluña, es muy importante. Y el impacto de los problemas que citabas de salud mental y de disconfort emocional que pueden derivar en una solicitud de incapacidad temporal y que los servicios de salud, evidentemente, que no tienen información sobre el puesto de trabajo, pues realmente pueden dar la baja. Si hablamos de siniestralidad laboral en Cataluña, ha registrado una incidencia de accidentes laborales de 200 por cada 100.000 trabajadores, aunque esta cifra ha bajado interanualmente. ¿Qué estrategias considerarías clave para seguir mejorando en este aspecto? Bueno, yo soy con el trabajo que estoy haciendo en Cataluña en materia de prevención desde siempre, ¿vale? Desde la propia ley de prevención, el trabajo que se ha hecho tanto por la parte patronal, por Foment de Treball, como por el Instituto Territorial de la Generalitat, el área de Treball. Y yo creo que la colaboración entre agentes sociales, entre la parte patronal y la parte sindical, creo que ha sido muy fructífera, tanto desde el punto de vista de divulgación, de sensibilización y de compromiso en un territorio o en un terreno como cualquier territorio de nuestro país donde abunda la pequeña y mediana empresa, que no ha sido fácil. Y yo creo que los resultados son espectaculares. Es decir, que hay camino por recorrer, sin duda alguna. Y tiene que ver, yo creo que sobre todo con la cultura de la prevención. Es decir, yo creo que la seguridad y salud en el trabajo no es solo una responsabilidad de las organizaciones, de las empresas, creo que hace falta implicación de todos los agentes sociales, igual que cuando hablamos de salud mental, igual que cuando hablamos de la enfermedad común, el factor autocuidado, el factor, digamos, implicación, en este caso por parte de la persona trabajadora, también es importante, porque hay muchos accidentes que ocurren por negligencia, igual que pueden ocurrir por incumplimiento normativo por parte de la empresa. Y luego creo que hay retos que evidentemente son nuevos y que tenemos que abordar y que yo creo que en Cataluña se están abordando muy bien. Se está empezando por esa labor, sobre todo de divulgación, de información, de sensibilización, de capacitación, que tiene que ver con los nuevos retos derivados sobre todo de la transformación digital, ¿vale? Hay retos vinculados a otros factores, también el envejecimiento de la población, independientemente de que veamos que la mayor incidencia, como decía, se está dando en la población joven, tanto en la enfermedad común como en el accidente de trabajo, y esto es un clásico, pero ahora en la parte de las patologías mentales exactamente igual. Incluso el consumo de psicofármacos para patologías mentales se está dando en la población joven, sea o no trabajadora. Entonces, retos que tienen que ver con la salud mental, retos que tienen que ver con la transformación digital, con los problemas cognitivos, con los problemas desde el punto de vista organizacional, de adaptación, de trabajo autónomo, de la incertidumbre derivada evidentemente de la sostenibilidad de los puestos de trabajo y por supuesto el reto que he dicho del envejecimiento de la población, porque estamos hablando de retos de prolongación de la vida laboral, pero esto tiene que ser sostenible evidentemente con la edad de las personas, ¿no? Con ese envejecimiento de la población. A veces hablamos de la jornada de 4 días y algunos incluso han predicado el modelo belga, que es básicamente trabajar lo mismo pero menos tiempo, y eso desde el punto de vista técnico preventivo es una auténtica barbaridad, si me permiten la expresión, ¿no? Es decir, que hay muchos retos y siguiendo un poco con la metáfora, pues no siempre va a ser fácil soplar y absorber al mismo tiempo. Es decir, van a tener que ser escrupulosos en el cumplimiento de la normativa y que la nueva normativa que toque a la jornada de trabajo, que toque a la reducción de jornada, que toque a la desconexión digital, que toque a la implementación de la revolución o de la transformación de las tecnologías que ya no son disruptivas. Yo creo que hay que hacerlo pues, con mucho consenso, con mucho diálogo social y sobre todo con una parte muy importante de divulgación, de información y de formación, que es lo que al final pertrecha la cultura preventiva. Javier, parte de esos accidentes laborales son accidentes
in itinere. Entonces, que es un porcentaje significativo, ¿no?, de la siniestralidad laboral. ¿Cómo pueden las empresas, en este caso, mitigar este tipo de accidentes? Pues es que esto además es un caso típico, por ejemplo, en Cataluña, ¿no? Es una comunidad que va muy bien en reducir la siniestralidad laboral en sentido de lugares de trabajo, sin embargo, pues parece que los temas de los accidentes en itinerario no van bien. Y donde parece también, además, que las empresas tienen poco que hacer. Digo, tiene que poco que hacer en cuanto al lugar del accidente, porque al final es algo que ocurre al ir o al volver de trabajar. Si yo Sí. resulta que tengo la instalación de mi empresa o de mi fábrica en una carretera con mucha siniestralidad o en una curva o en un lugar donde ocurren muchos accidentes, el empresario no puede hacer prácticamente nada más que formar, sensibilizar, pero claro, al final esto es algo, pues el mismo interés que pueden tener los poderes públicos, que en definitiva tienen la responsabilidad de cuidar los accidentes de tráfico, ¿no? Ujú. Pero que es verdad que esto ocurre sobre todo en aquellos lugares con mayor peso de las zonas metropolitanas o de los cinturones industriales, donde a ciertos momentos del día normalmente ocurren accidentes, ¿no? Al final el accidente in itinere suele concentrarse más en aquellas zonas pues menos rurales, ¿no? Sin perjuicio que puede haber zonas rurales con tramos negros, ¿no? De accidentalidad, ¿no? Pero es verdad que las zonas metropolitanas, por los accesos a las ciudades, por la salida, por los colapsos en el tráfico, las caravanas, de que las personas pues dedican mucho tiempo al desplazamiento y probablemente el estrés generado en la situación de conducción pues no siempre es la idónea y como decía, las empresas lo que pueden trabajar es en esa clave. Yo creo que hay muchas empresas trabajando ya sus modelos, sobre todo cuando se implementan modelos de empresas saludables, si se quiere trabajar más allá del lugar de trabajo, pues con permiso, evidentemente, de la persona trabajadora, pues trazar, digamos, trayectos seguros desde el domicilio hasta el lugar de trabajo, buscar los mejores horarios. Esto es verdad que también depende de si la empresa pues tiene negociadas o hay acuerdo con los sindicatos para negociar flexibilidad horaria, ¿no? Pues si en vez de si se entra a las 8 y es posible y se puede prolongar un poco o desplazar o atrasar la entrada para evitar precisamente los colapsos, o a lo mejor se podrían reducir, pero esto no siempre es posible. Si tienes una fábrica con una producción que empieza a las 6 de la mañana, pues a las 6 de la mañana como mínimo tienes que estar delante de la máquina, ¿no? Quiero decir que hay muchas más medidas en las cuales las empresas yo creo que están trabajando y están trabajando bien, pero es un reto que evidentemente hay que trabajar entre todos y por supuesto liderado por los poderes públicos que tienen que trabajar para efectivamente, digamos, reducir digamos, esa siniestralidad. Ujú. Ahora que me hablas de salud y de empresa saludable y de bienestar laboral, con una tasa de absentismo por incapacidad temporal que va a la alza, ¿cómo pueden las empresas balancear un poco la empatía hacia los trabajadores con la necesidad de mantener los niveles de productividad? Vamos a ver, esto efectivamente es una de las cuestiones más polémicas, ¿no? Es decir, somos el segundo país más longevo del mundo y parece que, sin embargo, somos un país que tiene un problema de salud pública. Digo por los índices de incapacidad. Ujú. Mayoritariamente es incapacidad temporal. Y además parece que es que en nuestro territorio la gente es más sana que en otras. Y al final lo que vemos que no es que hay unas razones detrás, que tienen que ver con los factores que he citado. Las empresas efectivamente yo creo que más allá de que no forme parte del deber de protección que deriva de la ley de prevención, por supuesto que tienen interés en que se reduzca y que haya una plantilla o que haya una población pues que tenga, digamos, pues todas sus capacidades desde el punto de vista no solamente físico, sino también desde el punto de vista emocional, ¿no? Eso que se llama el capital psicológico positivo, ¿no? Es decir, al final un trabajador que trabaja en buenas condiciones desde el punto de vista físico y emocional, es un trabajador mucho más productivo. Y una empresa con trabajadores productivos es una empresa pues mucho más productiva, mucho más competitiva y que eso al final va a generar en un círculo virtuoso en mejores salarios, en mejores condiciones. Dicho esto, es verdad que aquí pues todavía también hay mucho camino por recorrer. No hay mucho camino por recorrer porque al final se trata un poco de conseguir la cuadratura del círculo, ¿no? Hay elementos que pueden distorsionar esta voluntad que tienen que ver con, por un lado, la desconfianza, incluso diría cierta desconfianza de lo público y de lo privado, es decir, a las empresas e incluso a las empresas que tienen servicios médicos dentro del servicio de prevención propio, que tienen unidades básicas de salud, les resulta casi imposible poder hacer un seguimiento y un apoyo a la persona trabajadora en su parte privada de salud, porque al final forma parte de eso, de su esfera más íntima y más privativa desde el punto de vista personal y familiar, y tiene que ser la persona quien autorice pues, formar parte de este tipo
digamos, de hojas de ruta o de este tipo, digamos, de políticas, ¿no? Que tienen que ver con el bienestar, que tienen que ver con el cuidado de salud, pero si no hay un consentimiento, la empresa no puede hacer nada. Es decir, si una persona, por cuestiones de nutrición, por cuestiones de hábitos, por cuestiones de sueño, por cuestiones de estrés o de problemas personales o familiares, o tiene un tipo de situaciones que no son deseables, pues yo creo que esto todavía hay mucho camino por recorrer. Es verdad que hay una normativa de privacidad que es claramente, no quiero llamar limitante, pero sí que exige que las empresas pues no tengan pues probablemente toda la posibilidad que podrían tener, y yo creo que poco a poco se irán consiguiendo pues a través del consentimiento de las personas trabajadoras. No sé si hay base legítima para poder abordarlo, haría falta modificación del marco normativo, y es verdad también que está una tendencia en la que las personas, yo creo que cada vez más van viendo que la empresa, independientemente de que le interese tener personas productivas, también beneficia a las propias personas. Es decir, la salud es de todos y este es un reto de todos. Y yo creo que ahí hay mucho camino por recorrer. Es verdad que los servicios públicos de salud, siendo como son los poderes públicos los que tienen la principal responsabilidad en esta materia, pues todavía, dependiendo de los territorios, también pues no tienen todos los recursos necesarios. Porque en la parte de salud mental, por ejemplo, las cifras que tenemos es que de promedio en nuestro país hay más o menos, creo que son 10 psicólogos y un 12 psiquiatras por cada 100.000 personas, prácticamente una cantidad más que insuficiente para este ciclón que viene, ¿no? De situaciones y de pretensiones y de expectativas y de personas que necesitan apoyo. Entonces, bueno, yo creo que las empresas están trabajando dependiendo evidentemente de las posibilidades. En las grandes empresas, pues seguro que se están haciendo muchas cosas. En las pequeñas empresas hay un coste económico que no siempre es salvable, y yo creo que ahí nunca hace falta, sobre todo eso que decía, colaboración público-privada. Es fundamental la colaboración público-privada entre la parte médica, entre la parte técnico-preventiva, para conseguir entre todos pues sacar adelante estos retos, que no es que sean mejores ni peores, pero que son distintos y que hay que abordarlos. Hablando un poco de soluciones y de futuro, con la digitalización avanzando tan rápidamente en el entorno laboral, qué impacto crees que tendrán todas estas herramientas tecnológicas en la reducción del absentismo? Bueno, la tecnología yo creo que ya está ayudando. Es decir, yo creo que la tecnología puede llevarnos a una etapa incluso previa a lo que es la prevención, es una parte predictiva, es Ujú. verdad que tiene que ser compatible mediante sistemas de anonimización o pseudo-anonimización, pues a trabajar pues sobre perfiles, ¿no? Y esto ya se hace en prevención de riesgos laborales, es decir, la tecnología nos está permitiendo, no voy a decir eliminar, pero sí reducir muchísimos factores de riesgo que parecen insalvables. Me estoy refiriendo a los trastornos musculoesqueléticos mediante el uso de exoesqueletos, me estoy refiriendo a problemas graves de higiene industrial, trabajo en espacios confinados, gracias al Internet de las cosas, gracias a dispositivos que nos permiten, pues, mediante robots, trabajar en espacios, entre comillas, indeseados para la persona, incluso trabajos en altura, ¿no? Puesto en materia de salud laboral va a ocurrir exactamente igual, de poder trabajar de forma predictiva a través de una serie de factores, porque al final el estrés, las diversas patologías dependen no solamente de un entorno, de lo que es la organización del trabajo, sino que dependen también de cuáles son las condiciones psicoemocionales de la persona trabajadora. Y hoy es verdad que la vigilancia de la salud está claramente sometida, lógicamente, a unos protocolos, ¿no?, muy concretos en función del puesto de trabajo, pero es verdad que cada vez la información permitirá tener pues muchas más posibilidades de trabajar con ella de forma proactiva y no implementar modelos casi de copia y pega, ¿no? Que esto también se puede ver en algunos casos, ¿no? Es decir, pues, vamos a implementar un modelo de empresa saludable y parece que esto es poner pues 100 gramos de cursos de nutrición, 200 de mindfulness y un poquito de ejercicio, ¿no? Y no es eso. Hay que ver empresa por empresa, persona por persona, cuál es la situación, dónde está el problema de las ausencias, dónde está el problema de las patologías. También, evidentemente, las empresas necesitan saber dónde está el problema, si hay supuestos de fraude o de abuso de la incapacidad temporal como prestación refugio, porque no lo hemos dicho, pero
hay una parte muy importante, motivante de las ausencias que tiene que ver con la normativa, y la normativa en nuestro país en los últimos años, lejos de mejorar la gestión, no estoy hablando del control, estoy incluso hablando solo de lo que es la gestión de la incapacidad temporal, creo que la ha dificultado enormemente, y esto se nota al final, es decir, las empresas tienen pocas, digamos, herramientas para poder trabajar en esta materia, y ante situaciones, por ejemplo, de fraude, pues prácticamente no tienen ninguna opción, ¿no? Entonces, esto también preocupa, y esto la gente tiene que saber, que cuando hay un absentismo desmedido, y sobre todo cuando hay una parte de esa incapacidad temporal que puede ser no solamente no deseada, sino incluso fraudulento, esto está afectando a una cuenta de resultados que se llama la Seguridad Social, de la que dependen no solo las prestaciones por incapacidad temporal, sino también las prestaciones que van a cobrar nuestros mayores en jubilación, o que van a cobrar, o que nosotros podemos utilizar en la formación para el empleo. Es decir, que esto es un problema económico que además en nuestro país es doble. Las empresas en nuestro país cotizan a la Seguridad Social por una contingencia, la común, que luego los primeros 15 días de baja no te cubre. Es decir, la empresa paga dos veces, paga un seguro y luego tiene que pagar prestaciones y seguros sociales. Y esto genera además un problema de equilibrio. Ujú. Entonces yo creo que por lo menos sentimos un problema muy importante. Yo creo que hay que trabajar, como decía, en todas esas medidas, y bueno, y sobre todo que la normativa también acompañe, porque una de las razones de esta evolución en crecimiento casi exponencial también la tiene la normativa. Ujú. Hablabas de cómo afecta, ¿no? Todos estos absentismos a la cuenta de resultados de la Seguridad Social. Pero, ¿qué impacto tienen todos estos índices de absentismo y siniestralidad en la competitividad empresarial? Pues lo tiene mucho, porque no nos podemos olvidar que nuestro país, el modelo productivo, es un modelo altamente dependiente del capital humano. Es decir, para que nos entendamos, en la cuenta de resultados de las organizaciones, el apartado costes de personal está muy por encima de ese apartado en otros países, que a lo mejor son países mucho más tecnológicos, o a lo mejor de otros sectores donde esa dependencia, o o digamos que son, digamos, estructuras u organizaciones altamente intensivas en capital humano. Evidentemente esto te hace mucho más vulnerable, porque al final el impacto en la cuenta de resultados de una persona que tenga una baja, por poner un estándar, pues que tenga que suponer que la empresa pague, pues, los primeros 15 días el 60% del salario, a base reguladora, para que lo entendamos, y luego a partir de ahí que se pague el 75%, pues evidentemente eso es un costo muy importante en prestación y en seguridad social. Si además la empresa, por negociación colectiva, tiene un complemento a la incapacidad temporal que puede llevar a que la persona perciba el 100% del salario, pues estamos al final teniendo en cuenta que esa empresa está duplicando costes, porque está Ujú, pagando, por un lado, a la persona que está de baja una prestación al 100% más sus seguros sociales, pero además tiene que contratar a una persona que lo sustituya, que va a cobrar el 100% del salario, evidentemente, y el 100% de las cotizaciones. Esto en una gran organización puede ser sostenible, pues depende, porque a veces uno piensa que las grandes empresas pues son, digamos, resilientes a todo lo que pasa, y hemos visto casos en los que no, pero es que a una pequeña, una mediana empresa puede ser prácticamente una especie de condena de muerte. ujú, Es insalvable. Hay empresas que pueden entrar en pérdida, empresas muy intensivas, pensemos sectores como la agricultura, el sector de la hostelería, el sector del comercio, el sector del transporte, una parte importante de la industria en general, el sector servicio, son muy vulnerables porque son sectores, como decía, los que en su estructura productiva el capital humano ocupa, podemos decir, el mayor gasto, ¿no? O ujú. la partida de coste. Con lo cual esto es fundamental. Otra cosa que yo tuviera una empresa donde tengo 4 operarios y el resto son robots y máquinas, pues el impacto va a ser mucho menor, pero no es la situación de nuestro país, que es un país pues todavía pues poco tecnológico y poco industrial. Es decir, el porcentaje de la industria en nuestro modelo productivo hoy por hoy no supera el 30%. Si Ujú, se va al País Vasco, Navarra o en algunas zonas de Cataluña, a lo mejor te puedes encontrar con un 22, un 23, pero en general nuestro país no es un país muy industrial. Es decir, que es un país, en este sentido, por poco mecanizado, muy dependiente, como decía, del trabajo de las personas. Y si las personas no están, esos costes de incapacidad temporal. ujú. Javier, ya para finalizar, ¿qué mensaje enviarías a los líderes empresariales sobre la importancia de la gestión preventiva del absentismo y de la siniestralidad? Bueno, yo les invitaría a compartir experiencias, yo les invitaría a acudir, lo que no hayan hecho, a sus organizaciones empresariales, a sus patronales, porque yo creo que a nivel patronal, en Cataluña en particular, se lleva trabajando mucho tiempo y se está trabajando muy bien, como decía, nosotros
un informe que sacamos con la patronal de Cataluña, hemos recogido una recopilación de buenas prácticas, de convenios colectivos con buenas prácticas, con ideas, con un análisis exhaustivo y seguiremos trabajando en esta línea, porque es verdad que muchas veces las empresas tienen la sensación de que están trabajando solas en este tema, que acudan a su patronal, que acudan a su asociación empresarial a pedir consejo, a ver qué se está haciendo con otras empresas de su sector, porque como decía, esto no son recetas estándares y evidentemente también tenemos que trabajar hacia adentro, primero midiendo. Es verdad que lo que no se mide, pues no se controla y lo que no se controla no te permite poner objetivo y no se cumple, ¿no? Entonces hay que trabajar pidiendo ayuda, como decía, a través de las asociaciones y organizaciones empresariales a las que sectorial o territorialmente dependan y en segundo lugar también tratar de tener los básicos cubiertos, ¿no? Y esos básicos pues, pueden tener que ver con establecer políticas desde el punto de vista del control y la entrega de los parques constitutivos de las ausencias hasta el control de los ratios, ¿sabes? Si no está dentro del rango deseable o no de lo que es la situación, porque es verdad que en ocasiones hay mucha desinformación. Las personas trabajadoras, como cualquier ciudadano, tienen derecho a la salud, tiene derecho a la salud pública y al soporte de los servicios de salud pública, tiene derecho al deber de protección por parte del empresario, pero algunas voces dicen que hay un derecho a cogerse la baja, como si esto fuera el que va a coger una prestación por desempleo contributiva, y eso es un error de concepto. ¿De acuerdo? Es decir, no hay derecho a cogerse la baja. Por supuesto que una persona que está en situación de incapacidad temporal o que puede ser incapacitante, el médico, por supuesto, que paga la baja. Pero esa leyenda de convertir la prestación por incapacidad temporal en una especie de prestación refugio a la que una persona pueda acudir en el momento por la situación, por la razón que sea, porque quiere trabajar, evidentemente esto es un problema desde el punto de vista de cultura, ¿no? Desde el punto de vista cultural y desde el punto de vista, incluso, si me permitís la expresión, de reprochabilidad social, porque, como decía, el coste del absentismo no deseado al final impacta para todos en cuanto al resultado de la seguridad social. Pues Javier, como siempre, muchísimas gracias por haber participado en nuestro programa para comentarnos este informe sobre absentismo y siniestralidad laboral. Como siempre, un placer. Gracias. Gracias a vosotras. Buen día. Adiós, un saludo. Y continuamos hablando del sector fintech, un sector que se ha convertido en un motor clave de la transformación empresarial, llevando la gestión financiera a nuevos niveles de eficiencia y conectividad. Con tecnologías en la nube y soluciones en tiempo real, estas plataformas están simplificando procesos como la conciliación bancaria, la planificación de liquidez y la gestión de tesorería corporativa. Y de todo esto hablaremos hoy con Carlos Serrano, él es cofundador de Embat. Carlos, buenos días, bienvenido. Buenos días, muchísimas gracias por darnos la oportunidad de participar en el programa hoy. Gracias a ti, Carlos. Para conoceros un poquito más, cuéntanos un poco cómo nació la idea de crear Embat. ¿Qué necesidad tenía el mercado que buscabais resolver? Pues muy buena pregunta. Todo empezó hace relativamente poco, ¿verdad? Que ha ido todo muy rápido. Empezamos hace aproximadamente 3 años. Dos de los tres cofundadores, Tony y yo, partíamos de una experiencia financiera anterior. Los dos trabajábamos en JP Morgan en el departamento de banca de inversión, donde teníamos pues interactuábamos con equipos financieros pues todos los días de nuestra vida, ¿no? Nos dábamos cuenta que así como había una calidad increíble humana en los equipos financieros con los que tratábamos, generalmente los procesos administrativos y los procesos burocráticos consumían mucha parte del tiempo de estos equipos, limitando mucho su capacidad para de verdad generar mucho impacto en sus organizaciones. Por lo tanto, un poco la misión o de dónde surgió Embat era pues intentar convertir o intentar ayudar a estos equipos financieros a de verdad maximizar su potencial en sus organizaciones, liberándoles de tareas recurrentes, liberándoles de tareas administrativas o de burocracia que consumía ese tiempo y no les permitía enfocarse en generar impacto y sobre todo, pues eso, asegurando que procesos tan críticos como procesos de reporte de tesorería, como procesos de pagos, como procesos de conciliación, se hacían de forma automatizada, se hacen de forma segura
y sobre todo se intenta minimizar el riesgo operativo o el riesgo humano que haya en todos esos procesos que puede conllevar a pérdidas importantes a este tipo de empresas. Ujú. Carlos, ¿cuáles dirías que son las principales ventajas de Embat frente a otras soluciones que nos podamos encontrar en mercado? Pues nosotros la suerte que hemos tenido es que hemos nacido en un momento tecnológico muy interesante, ¿no? Somos una plataforma que su arquitectura está completamente basada en la nube. Eso significa que la facilidad para conectar nuestro sistema a las entidades financieras de nuestros clientes o a sus sistemas internos es mucho más ágil, mucho más barata y mucho más rápida que soluciones tradicionales. Por lo tanto, somos capaces de dar un proyecto de llave en mano, de dar un proyecto que está generando valor en semanas en vez de en años como hacen la mayoría de nuestros competidores, ¿no? Mm. Al tener esa facilidad de conexión y al tener una experiencia de usuario pues muy sencilla, el usuario también adopta la solución de forma muy rápida y empieza a utilizarla muy rápida, de tal manera que no requiere de consultores internos, de programas de formación extensos, que de nuevo suelen retrasar mucho la implantación y suelen sobre todo subir mucho los costes de implementación de estos software, ¿no? Entonces, lo que hemos intentado ha sido darle acceso a compañías que tienen complejidad en sus procesos de tesorería que no se podían permitir antes tener soluciones de automatización, pues darle acceso a esta automatización de forma rápida, de forma ágil y que sus usuarios de verdad sean capaces de adoptarlo de forma sencilla. Ujú. ¿Cómo funciona vuestra solución in-house banking? ¿Qué beneficios aporta a las empresas principalmente? Pues es una solución que hemos derivado a raíz de muchísimo interacción o muchísima comunicación con nuestros clientes existentes, ¿vale? Cuando un cliente tiene una estructura legal compleja o tiene operaciones en distintos países Ujú. o tiene que estar constantemente moviendo capital de una sociedad a otra sociedad o tiene servicios compartidos entre empresas de la misma sociedad. Todo esto que a nivel, a nivel funcional parece muy sencillo, a nivel administrativo y a nivel contable genera muchísimo ruido, ¿vale? Porque hay que al final mantener un reporte o monitorizar las posiciones de deuda entre posiciones del grupo, hay que ver cuánto interés se devengan de esas posiciones y hay también muchas implicaciones fiscales y legales, ¿vale? Entonces, al final, una tarea súper manual que se acaba haciendo en Excel o que suele llevar mucho tiempo en las auditorías, como es la gestión y la liquidación de esas posiciones intragrupos, nosotros las automatizamos en su totalidad, ayudando al cliente a gestionarla en su día a día, no teniendo que esperar al final del trimestre o al final del año, y sobre todo automatizando todos los apuntes contables y toda la reconciliación contable que conllevan todos estos movimientos de dinero y estos servicios intragrupos. Por lo Ujú. tanto, para empresas que tienen muchas entidades legales o operan en distintos países, es una solución que ahorra muchísimo tiempo a sus equipos contables y a sus equipos legales. Si no me equivoco, cuando hablas de ahorro de tiempo, estamos hablando de hasta un 75% de ahorro de tiempo, que eso es muchísimo tiempo. Totalmente. Bueno, cuando hablamos de esto siempre pongo el mismo ejemplo. Clientes que tenemos clientes de todo tipo de sectores, tenemos cadenas hoteleras grandes, tenemos empresas de movilidad, pues Cabify es uno de nuestros clientes, Ajá. Grupo Blue Sea es otro de los clientes, Cementos Molins también es cliente nuevo. Todos estos clientes, como mínimo, te diría que han conseguido hacer el mismo o más procesos de tesorería en la mitad de tiempo o en un cuarto del tiempo. Y eso, si lo piensas a nivel de disponibilidad de la información, pues cuando hablas de cuentas de resultados o hablas de balances, pues lo sueles hacer con cierres mensuales o cierres trimestrales, pero la gestión de la tesorería requiere de información en tiempo real. Tienes que tomar decisiones de financiación, tienes que tomar decisiones de inversión, tienes que tomar muchas decisiones que requieren o que se pueden mejorar mucho con un acceso a información en tiempo real. Por lo tanto, no es solo el ahorro de costes operativos o el ahorro de tiempo operativo, sino es también tener disponibilidad esta información en tiempo real
te ayuda mucho a tomar mejores decisiones para el negocio. Ujú. Carlos, recientemente habéis dado un paso significativo entrando en mercados como Alemania y Reino Unido. ¿Qué retos habéis encontrado en esta expansión internacional? Es muy buena pregunta. Mira, la verdad que la expansión internacional siempre conlleva muchos retos, ¿no? Pero el principal yo creo que es una de las cosas que estamos trabajando muy mucho es en este segmento donde trabajas con empresas de mediano y gran tamaño, donde interactúas en procesos tan críticos dentro de una empresa como pueden ser los pagos o puede ser este reporting o puede ser la conciliación bancaria, el nivel de confianza que la empresa tiene que tener en esa empresa, pues probablemente es superior al de otro software o otras disciplinas de empresas, ¿no? Por lo tanto, nuestro reto siempre ha sido en estos nuevos países a los que estamos expandiéndonos, crear una imagen de marca o crear una estrategia de marca que sea capaz de darle esa confianza o permitir que esos clientes confíen en ayudarnos a automatizarle procesos tan críticos, ¿no? Y eso sobrepasa o eso pasa, por un lado, con darte a conocer en esos países, pero por otro lado, creo más importante, llevar una estrategia, ¿no?, de expansión a estos países donde prime la experiencia y donde prime el conocimiento financiero y también prime pues, una especie o que el cliente final te vea como una solución local, donde Ujú. que un cliente de Embat en Alemania pues vaya a tener acceso al mismo servicio, a los mismos recursos y a la misma infraestructura que puede tener un recurso en España. Por eso, como digo, tomamos la decisión de abrir oficinas en cada uno de estos países, en tener personas locales que nos ayuden bueno, a ejecutar esa estrategia que tenemos de intentar maximizar la confianza del cliente en nuestra plataforma lo máximo posible. Ujú. Carlos, mirando números, vemos que habéis integrado más de 15.000 entidades bancarias, que trabajáis en 70 divisas. ¿Cómo, con todas estas cifras, cómo aseguráis la confiabilidad y el cumplimiento normativo en tantos países diferentes? La integración, o sea, nuestro proceso de integración bancaria siempre conlleva un análisis previo, un análisis durante la ejecución de los requerimientos legales que hay con cada uno de los métodos de conexión que utilizamos. En ese sentido, siempre se hace ese análisis, pero así como en otros áreas, es verdad que la regulación es muy dispara a lo largo del mundo, la regulación bancaria, teniendo en cuenta que el mercado financiero siempre ha tenido una connotación tan global, suelen ser relativamente traspasables en cuanto a regulación se refiere. Ahí nos apoyamos en Europa, nos apoyamos en el marco regulatorio PSD2 y después eso lo exportamos o lo exponemos también al resto de mercados, como dices tú, en 70 divisas distintas donde tenemos información, ¿no? Entonces, siempre buscamos la combinación de la metodología de integración de ficheros o la integración vía API o la metodología de integración Ujú. de información en general para asegurarnos que cumplimos con el requerimiento. De todas formas, seguimos nosotros internamente también trabajando en poder tener acceso o poder regularnos o obtener regulación o licencias correspondientes para poder dar el mismo servicio que damos en Europa y en mercados desarrollados en otros países donde también operamos a día de hoy, pero nos gustaría utilizar otra metodología de conexión. Ujú. Habéis conseguido cerrar una ronda de financiación de 15 millones de euros liderada por Creandum. ¿Cómo planeáis utilizar esta inyección de capital para seguir creciendo? Pues sí, la verdad que hemos tenido mucha suerte en encontrar a uno, yo creo, de los principales o de los inversores con más conocimiento del sector fintech de Europa, que nos ayude y que en esta siguiente fase de crecimiento. Y el crecimiento se va a enfocar principalmente en dos grandes vías. La primera vía es la vía de internacionalización, como hemos hablado. Reino Unido y Alemania serán nuestros dos primeros mercados con ojalá éxito en el corto plazo y con expansión rápida en el corto plazo que nos permita apalancar lo que hemos aprendido en esos mercados para seguir yendo a otros mercados europeos y mercados fuera de Europa.
Y después también, y yo creo también de igual importancia, nuestro compromiso con nuestros clientes y futuros clientes en seguir evolucionando nuestro producto. Nuestro producto en 3 años creo que ha conseguido, o que tiene una dimensión a día de hoy muy relevante, donde resolvemos muchos de nuestros problemas de nuestros clientes, pero queremos resolver o queremos seguir enfocándonos en más casos de uso que queremos incluir. Y en ese sentido seguimos optimizando módulos existentes que tenemos, seguimos buscando nuevos módulos de optimización de caja, optimización de circulante, distintos problemas que surgen a raíz de muchas conversaciones con clientes y que queremos seguir apostando fuerte por un desarrollo en producto, porque con toda la disrupción que está habiendo en el sector, pues tenemos que asegurarnos que hacemos una inversión importante en el producto para asegurarnos que siempre está a la vanguardia y cumple con las necesidades de los clientes. Carlos, en 2024 habéis sido reconocidos como una de las startups más prometedoras por LinkedIn y por Wired. ¿Qué significado tiene estos reconocimientos para vosotros? La verdad que es un chute de motivación, diría, pero más que un chute de motivación es un agradecimiento, es un reconocimiento a todo el trabajo que hace el equipo de Embat en su día a día, ¿no? La verdad que sí, como uno de los fundadores de las cosas que más orgulloso estoy es del equipo que hemos conseguido ensamblar, de la excelente calidad humana, pero también calidad técnica que tienen nuestros equipos de tecnología, nuestros equipos de producto, nuestros equipos de venta, que trabajan todos juntos y que de verdad están comprometidos con la misión. Y esto yo creo que es un reconocimiento, un agradecimiento a todas estas personas. Dicho eso, creo que la mentalidad interna de Embat, los agradecimientos y reconocimientos que de verdad valoramos son los que vienen de nuestros clientes, que son los que utilizan nuestro software en el día a día, pero obviamente estos también hitos públicos o estos agradecimientos públicos que tenemos, pues obviamente también nos sirven internamente para seguir reforzándonos en nuestros esfuerzos por conseguir nuestra misión y llevar Embat a donde queremos llevarlo. También habéis sido finalistas en eventos como el For You For Now y premiados en el Show Summit y otros galardones importantes, ¿no? ¿Qué crees que ha sido clave para destacarse en el sector fintech? Yo creo sobre todo el tipo de problema al que atacamos, ¿no? Es evidente que la ejecución o el desarrollo del producto ha sido muy rápida por obviamente el número de clientes que tenemos ya, la expansión internacional, el uso, si nos metemos en detalle, las métricas de uso y las métricas de automatización que nuestros clientes están impactando ya, que nuestra solución está impactando en los clientes actuales, pero sobre todo creo que el mundo inversor, ¿no? Porque estos eventos están más enfocados en el mundo inversor, en el mundo de fintech, lo que ven sobre todo es la potencialidad de este producto. Es un producto que está o que se sitúa dentro del mapa de un director financiero, se sitúa en una posición muy estratégica y donde la capacidad de seguir añadiendo casos de uso, seguir añadiendo módulos o seguir añadiendo distintos módulos que ayuden al cliente a seguir automatizando y a mejorar su impacto en su organización, es lo que creo que hace que el mundo inversor obviamente vea nuestra plataforma como una plataforma con mucho potencial, que consigamos llegar a nuestros objetivos de crecimiento, que son bastante agresivos, pero aún así con la ayuda de nuestros clientes, y sobre todo que podamos seguir expandiendo el equipo internamente, no solo en España, sino internacionalmente, para llegar a esos objetivos. Ahora que estáis presentes en mercados como Alemania, Austria, Suiza, también en Reino Unido, como comentábamos antes, ¿cómo estáis adaptando, ¿no?, la plataforma para satisfacer necesidades específicas de estos mercados? Pues la verdad que una de las cosas que siempre, o una de las principales ventajas también en el mundo inversor, pero nosotros como fundadores que vivimos del mundo de la tesorería, es que es un mundo que no es probablemente tan regional o tan local como pueden ser otras áreas del departamento financiero. Al final, una entrada o una salida de caja o un extracto bancario es igual en cualquier lado del mundo, ¿no? Dicho eso, obviamente nosotros tocamos procesos de contabilización, procesos de pagos que sí están sujetos a normas internas, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho internamente para asegurarnos esa estrategia que dijimos anteriormente de percibirnos como una solución local o que los países
o que los clientes de fuera de España perciban que tienen un trato igual de España, hemos designado equipos específicos de producto y tecnología para cubrir esas necesidades en caso de que no las cubramos en esos países. Hemos encontrado ya casos de uso, por ejemplo, en Alemania, con descuentos de factura que son muy típicos, o dinámicas que son muy típicas en el mercado alemán que no son tan típicas en España. Hay unos casos iguales en Reino Unido, y el compromiso que tienen estos países, o que tienen VAT con estos países, es dedicarle los recursos correspondientes para que el impacto que generamos para clientes españoles pues sea similar también para clientes de fuera de España. Ahora, preguntando un poco por la propia empresa, por Envat, habéis crecido, si no me equivoco, hasta contar con un equipo de 100 personas, corrígeme si no es así. Correcto. ¿Cómo manejáis la integración de talento multidisciplinar en un sector tan dinámico como es el sector fintech? Y yo incluso le añadiría un ingrediente más, que es la rapidez en la que hemos llegado a 100 personas. Por darles un dato, el año pasado contratamos a 55 en un año natural de personas, ¿no? Entonces, es una combinación, es un éxito, yo creo, de todo el equipo de personas y todo el equipo de recursos humanos de Embat, donde tanto el proceso de selección como el proceso de activación, ¿no? El proceso de bienvenida del nuevo empleado está muy bien medido, está muy bien diseñado para que puedan contribuir al negocio desde el día uno o desde muy temprano, para que se sientan muy acogidos y para que sobre todo ese enfoque o esa sinergia cultural que tiene que existir entre los nuevos empleados y los empleados existentes se dé, ¿no? Entonces, eh, eh, lo más importante, o por eso en el proceso de selección le damos tanto valor o tanto peso al encaje cultural. Y por dar ya quizás una anécdota un poco más graciosa, pero a día de hoy, aunque seamos 100, cualquiera de los empleados o cualquiera de los candidatos que estamos evaluando para entrar en Embat, pues acaba teniendo una conversación con alguno de los fundadores. Es un tiempo que nosotros le dedicamos, que tanto Tony, Tomás como yo le dedicamos mucho de nuestro tiempo a asegurarnos que todas esas personas que entran tienen ese encaje cultural, porque si nos aseguramos eso, el resto del equipo que hemos ensamblado en Embat ya se encarga de asegurarse que técnicamente y que operacionalmente se enchufan, entre comillas, al proyecto lo antes posible. Porque ¿qué valores o qué cultura corporativa consideráis esenciales para seguir atrayendo o reteniendo talento? Pues la verdad que esto creo, o nuestros valores se forjaron haciendo bastante trabajo retrospectivo, Tomás, Tony y yo, de qué valores nos habían hecho juntarnos a nosotros tres en un primer lugar para lanzar el proyecto, ¿no? Y al final acabamos con tres valores que creo que mucha parte de las personas de Embat a día de hoy comparten, y es el clave del éxito, que es la humildad, la ambición y el trabajo en equipo. Humildad definida como la capacidad de cualquier persona interna con esfuerzo y con sacrificio de aportar en cualquier tarea, o de ayudar desinteresadamente sin pensar que uno está por encima del otro por posición o cualquier tipo de diferencia entre cada uno. Ambición porque pensamos que con pequeños pasos todos los días o buscando la mejora continua en un periodo de tiempo puedes generar muchísimo impacto o puedes convertirte en mucho mejor profesional o personal. Y después trabajo en equipo, porque todo lo que hemos hecho o todo lo que hacemos lo hacemos entre todos. Cuando se firma un nuevo contrato grande en ventas, lo celebramos todos porque es un contrato de todos. Cuando hay una nueva funcionalidad de producto que se ha sacado, pues lo hemos sacado entre todos, no solo el equipo de producto y tecnología, sino gracias a ventas y al feedback que nos dan de clientes. Cuando hacemos una implementación exitosa, todos nos sentimos parte de todos los procesos y todos intentamos contribuir de la mejor manera posible. Uh-huh. Carlos, ya para ir finalizando y centrándonos en Embat, ¿cuáles serían ahora vuestros objetivos más próximos? Pues yo creo que hay dos principales objetivos. El primer objetivo es demostrarnos internamente que la posición de mercado y el crecimiento que hemos conseguido demostrar en España
lo replicamos en mercados internacionales, en Reino Unido, en Alemania, en estos mercados donde activamente estamos invirtiendo la posición, pues ser capaces de repetir ese éxito que hemos tenido en España. Ese como yo creo objetivo principal, pero obviamente sin descuidar nuestro negocio español. Sabemos que a día de hoy es el principal motor de nuestra empresa, es donde más recursos siguen invertidos y lo que queremos también es consolidar nuestra posición en España, como decíamos, con producto adicional que nos permita acceder a un segmento de compañías al que probablemente no accedemos a día de hoy, pero sobre todo con producto adicional que resuelva más y más problemas de los que tienen nuestros clientes a día de hoy, para que ellos vean o para demostrar al mercado que no solo somos una solución que intentamos vender el software que tenemos actual, sino hay esa mejora continua o hay esa vocación o esa ambición interna de poco a poco ir ayudando al cliente y cada vez generar más impacto en sus organizaciones. Y ahora sí, ya para finalizar, Carlos, para aquellas personas que nos escuchan y quieran tener un poco más de información o contactar directamente con vosotros, déjanos vuestra página web, que supongo que será el medio más rápido para contactar con vosotros. Totalmente. Pues tenemos nuestra página web es embat.io. Y ahí obviamente se pueden poner en contacto con nosotros, pero vamos, cualquier persona que quiera contactar con nosotros, también yo estoy en LinkedIn, Carlos Serrano, si cualquier persona quiere contactar con nosotros por ahí, pues también encantados. A veces somos un poco más lentos de lo que queremos respondiendo, pero en la página web seguro que somos súper rápidos, y si no en LinkedIn cuando podamos también respondemos, así que encantados de recibir a cualquier persona. Pues Carlos, muchísimas gracias por haber participado en nuestro programa y que continúen los éxitos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Mons. Un saludo. Un saludo, adiós. Cada día, de lunes a viernes, os estaremos acompañando para hablar como siempre de empresas, de emprendedores y de comercio. Sigue con nosotros la actualidad que rodea al sector empresarial de la mano de nuestros colaboradores e invitados. Economía, inversiones, nuevos proyectos, comercio, formación, nuevas tecnologías. Como siempre, Capital Empresa. El coaching de bienestar y la marca personal son dos ámbitos que están ganando cada vez más relevancia en el entorno profesional. En un mundo donde el equilibrio entre la vida personal y laboral es un desafío constante, este sector se presenta como una herramienta clave para impulsar el desarrollo individual y profesional. Y para hablar de todo esto, hoy contamos en el estudio con la presencia de Johnny Durán. Él es coach de bienestar y de marca personal. Johnny, buenos días, bienvenido. Hola, un gusto estar aquí acompañándote. Johnny, para conocerte un poquito mejor, cuéntanos un poco cómo te iniciaste en el mundo del coaching, sobre todo el de bienestar y el de marca personal, como decíamos al inicio. Bueno, si bien es cierto, todos tenemos una marca, todos dejamos una marca en las personas y cuando te haces cargo y te responsabilizas de qué estás dejando en los demás, es cuando empieza esa autogestión de hacerte cargo de cómo estás a nivel profesional, personal, cómo esos buenos hábitos de deporte, de nutrición, de salud mental afectan de manera positiva la forma como estás actuando en tu vida. Entonces, allí en este proceso personal de mirar hacia adentro un poco y de hacer ese escaneo de qué estaba pasando en varias áreas de mi vida, pues encuentro que hay una gran oportunidad, sobre todo como emprendedor y empresario, de hacerme cargo de no solo mi imagen, no solo la forma como me comunico, sino cómo conecto energéticamente también con las personas. Y ahí empieza todo este proceso del bienestar. ¿Qué es lo que más te apasiona en tu trabajo como coach? La satisfacción de saber que puedo ser una herramienta de darle claridad a las personas para encontrar nuevos caminos. Eso es lo que más me da satisfacción.
¿Cuál dirías que es tu valor diferencial? ¿Qué te diferencia o qué diferencia a tu método o a tu enfoque de otros profesionales, ¿no?, que podemos encontrarnos en el mercado? Ok, pues lo que he venido trabajando y encontrando en este proceso exploratorio es cómo integras el área espiritual y energética en todo este alto rendimiento, y esto te permite mantenerte y lograr de una manera mucho más saludable tus metas. Ujú. Hablando de tus inicios, cuéntame qué desafíos encontraste al iniciar tu carrera como coach centrado en estos dos ámbitos. Bueno, me encontré con muchos tabúes, muchos prejuicios. Al momento de tú comunicar y entregar tu trabajo, pues ya sabes que te funcionó a ti, ahora vas a contarlo al mundo, y allí es donde te encuentras con tanto prejuicio, con tanta tabú, pero al final lo que yo le digo a las personas, hasta que no lo vives y no lo exploras, no vas a saber si va a funcionar para ti. Johnny, ¿cómo se conecta el bienestar personal con la construcción de una marca personal sólida? Pues básicamente cuando hablamos de marca personal es que tú te conozcas y sepas qué tienes para ofrecer al mundo, y ahí es lo que hacemos en este trabajo, de que tengas muy claro quién quieres llegar a ser y quién ya no quieres ser, para que ese momento que tú sueltes todas esas capas y todo lo que no te está permitiendo entregar tus talentos al mundo. ¿Qué errores más comunes observas en las personas que buscan desarrollar su marca personal? Pues que al final están viviendo algo que alguien les dijo que debía hacer y no lo que realmente quieren. Y allí en estos procesos es en donde realmente vemos que muchas personas llegan hasta un punto con sus marcas, con sus empresas, y luego no le encuentran sentido a lo que están haciendo, y ahí es porque están desconectados de su esencia. En un mundo en el que vivimos tan acelerado, ¿no? ¿Qué estrategias recomiendas para mantener el equilibrio entre trabajo, salud y desarrollo personal? Pues mira, tú lo dijiste muy bien, en un mundo que está muy lleno de estímulos externos, lo importante es eso, encontrar internamente qué te da energía, y eso lo hacemos a través de la respiración, la meditación, la gratitud, el yoga, el ejercicio, la buena nutrición, y todos estos hábitos hacen que al tú llegar a ese alto rendimiento lo hagas de una forma saludable y no de una forma cansada y llena de estímulos externos. Ahora que me hablas de estímulos externos, ¿qué papel jugarían en este caso las redes sociales en la marca personal y cómo podemos evitar que afecten a nuestro bienestar? Claro que sí. Pues mira, de la forma como yo lo he hecho es que encuentro en las redes sociales una plataforma para promoverte y una plataforma para inspirar. Ya si bien tengo mis espacios de ocio, de nutrición, de saber qué contenido me funciona y me sirve y me da valor, también encuentro que a través de mi marca personal y de lo que comunico, puedo inspirar a otros con mi proceso y mi historia. Ujú. ¿Cuál crees que es el mayor obstáculo para que las personas mantengan su bienestar en el entorno laboral actual? Yo creo que el mayor obstáculo es la constancia y saber que realmente lo que estás aplicando a tu vida del bienestar te está dando paz, te está dando plenitud, te está dando tranquilidad. Una vez conectas con esos estados de paz, ya sabes y sabes poner límites de hasta qué momento trabajas, hasta qué horas del día dedicas a tu trabajo, dedicas a tu bienestar. Entonces, siento que es más saber esa constancia, cómo la integras en tu vida. ¿Qué prácticas, para poner un ejemplo a nuestros oyentes, qué prácticas diarias recomiendas para mejorar un poco nuestra salud mental y nuestra salud emocional? Bueno, yo casi siempre inicio el día con una respiración muy normal. Inhalas, exhalas y ya estás conectado de nuevo con tu cuerpo. Luego también hacer un poco de un listado de gratitud, que escribas por qué estás agradecido, porque tienes un lugar donde vivir, porque vas a comer, porque tienes trabajo. Y luego también la meditación, la visualización, que visualices que vas a tener un gran día, que vas a estar con las personas correctas.
Y allí empiezas a conectar con esa energía vital y con esa fuerza que te da esa motivación para tener un gran día. Entiendo que esto no basta con hacerlo un día, hacer esto que me estás contando. ¿Qué importancia tienen los hábitos en la búsqueda del bienestar? Bueno, una vez los haces seguido, los vas integrando y se hacen en tu vida de una forma natural. Entonces ya, así como te cepillas los dientes, te bañas, así mismo vas a integrar dentro de tu vida todos estos hábitos. Y como te digo, la sensación y la satisfacción de saber que estás haciendo lo diferente ya es una ganancia en tu vida. ¿Cómo ayudas a las personas que se acercan a ti, ¿no? A identificar esos aspectos de su vida que necesitan más atención? Porque a veces el proceso supongo que debe ser complicado o difícil. Bueno, afortunadamente dentro de todo este proceso he desarrollado habilidades de observación, de ser muy buena escucha y en la mayoría de los casos los consultantes llegan con un sistema de creencias bastante rígido. Venimos con prejuicios, con todo lo que nos han dicho que debemos hacer, con todas las creencias de nuestros padres, de qué sí y qué no. Y también en los sistemas familiares se generan mucho, digamos que estos guiones de cómo debes hacer tu vida. Y yo lo que ayudo a las personas es a salirnos de esos sistemas de creencias y encontrar realmente qué nos va a potenciar más adelante. ¿Cuál es el perfil de las personas con las que trabajas? Pues en estos momentos, si tú me preguntas, trabajo con todo tipo de personas. En su mayoría, y por la manera como yo he comunicado mi historia y mi proceso, están llegando más hombres. Pero empresarios, personas particulares, explícanos un poco cuál es el... Bueno, la mayoría de personas que llegan están dentro de los perfiles ejecutivos, coach, altos directivos, que son personas que ya han alcanzado cierto nivel de éxito profesional y están buscando cómo balancear su vida y su trabajo. ¿Cuáles serían las claves para construir una marca personal auténtica y sostenible? Bueno, las claves prácticamente es estar conectado contigo mismo, tener muy buenos hábitos y saber que sí es posible vivir en paz y plenitud. ¿Y o qué papel juega la autenticidad en la marca personal y sobre todo cómo se logra mantenerla? Hablabas tú de esa constancia, ¿no? ¿Cómo se logra tener esa autenticidad de marca siempre? Cuando conoces realmente lo que te gusta, lo que te mueve, lo que te apasiona, ya tú conectas con ese sentimiento. Y desde ahí estás actuando y desde ahí sabes poner límites, sabes con qué personas sí, con qué personas no, sabes qué tipo de proyectos van en tu vida. Y yo siento que con ese filtro, tú de ahí en adelante empiezas a tener una vida mucho más auténtica y más feliz. Eh, ¿Qué impacto dirías que tiene una buena marca personal en la vida tanto profesional como personal? Yo siento que es la energía con la que sales todos los días y la actitud con la que llevas tu día a día. Y allí es donde aprendes a conectar mejor con las personas. A cómo haces sentir a los demás, cómo estás entregando tu mensaje. Y también es muy importante el lenguaje no verbal. Cómo estás tú en tu posición, en tu postura, tu actitud, cómo entregas los mensajes. Y de esa forma haces que la otra persona se sienta cómoda, tranquila, que quiera estar contigo, que quiera trabajar contigo y por ahí es un buen camino. En este caso, ¿tú separarías las dos marcas? Es decir, por un lado mi imagen de marca personal y mi imagen de marca profesional. Al fin y al cabo, las dos viven o conviven en la misma persona, ¿no? ¿Deberíamos diferenciarlas o separarlas? Yo siento que es una muy buena mezcla porque al final es como tú haces sostenible esas dos marcas y cómo haces que sea coherente. Para mí, digamos que los procesos más importantes es cuando hay una coherencia de lo que tú eres y cómo estás mostrándote a nivel personal y profesional. ¿Cómo dirías que se mantiene o que se equilibra una buena marca personal fuerte, sin tener
que perder la esencia de quién eres. Y eso también lo traslado al ámbito profesional, que quizá aquí es donde podríamos perder más la esencia. Claro. Sí, caes en ese alto rendimiento, en esas metas altas que al final estás haciéndote un daño. Tú mismo eres el que traza las metas a nivel profesional. Quiero este cargo, quiero hacer esta carrera, quiero este máster, pero ¿a qué costo? Y qué tiempo estás dejando también para tu bienestar. Entonces, como te digo, muchas veces esos deseos no son nuestros, sino son de alguien más y tenemos que saber hasta qué punto estamos dispuestos a arriesgar esa salud mental solo por cumplir algo que profesionalmente está desconectado a nuestra esencia. Cuéntanos un poco cuál sería el proceso, ¿no?, de trabajar en una marca personal para aquellas personas que se lo están planteando y no saben por dónde empezar, ¿no? ¿Cuál sería el proceso que tú sí? Si yo me acerco a ti y te digo, mira, Johnny, yo quiero empezar a trabajar o cambiar mi imagen, mi marca personal, ¿por dónde empieza ese proceso y cuál es el camino que se sigue? Bueno, lo primero que hacemos es tener una conversación, si es en lo posible presencial o virtual, hacemos un diagnóstico. Yo aquí identifico el sistema de creencias, identifico qué hábitos estás teniendo. Siempre me gusta llevar a las personas desde un punto A a un punto B para que ellos vean cómo está avanzando su proceso. Y luego allí empezamos a tener tareas, a recibir herramientas que tengan que ver con el área espiritual, energética y profesional. Y pues básicamente hacemos un seguimiento durante todo este proceso. Me gusta trabajarlo por fases para que las personas vean esa evolución y vean los cambios que muchas veces son inmediatos en su vida. Hablas de espiritualidad, de energía. ¿Cómo encajan las personas todo eso cuando vienen con una marca personal muy profesional que quieren cambiar, pero que a veces no sé si se sorprenden cuando hablas de esos dos términos, porque a veces queda como alejado, ¿no?, de lo profesional, digámoslo así. Sí, muchas veces si nos vamos al ámbito profesional, se habla siempre de la DOFA, de cuáles son tus debilidades y tus fortalezas. Si yo lo llevo al área espiritual, es cuáles son tus sombras, cuáles son tus brillos, y eso se lleva en cómo lo vives día a día. Que si estás de mal humor, que si estás teniendo un mal día con tu pareja, con tus socios, con tus colegas, y luego qué herramientas tienes para sobrellevar eso en tu vida. Eso es donde yo entro a trabajar el área espiritual, de cómo conectas con esas dualidades con las que venimos simplemente por ser seres humanos. Y luego también cómo aprendes a volver a tu centro, que desde ahí es donde estás conectando con la respiración, la visualización, cómo conectas con las demás personas energéticamente. Cuando llegan esos proyectos nuevos, cuando conoces a alguien en la calle o en una reunión y dices, ay, esta persona siento que ya estaba puesta para mí, pero nunca la había visto. Allí es donde entra a trabajar la energía y la espiritualidad. ¿Y cómo aceptan me decías antes, ¿no?, los CEOs o las personas acostumbradas a este alto rendimiento, toda esa transformación personal? Es decir, porque debe ser un camino también largo. Sí, siento que lo aceptan de una manera mucho más fácil porque si bien vemos que los altos directivos y los ejecutivos de cierta forma están relacionados un poco con la meditación, con el yoga, con las prácticas holísticas, simplemente que no lo saben y no saben qué herramientas que son tan fáciles de integrar en tu vida pueden llegar a cambiar ese alto rendimiento que tanto ha costado lograr y que muchas veces el área salud, bienestar y salud mental pues queda hecha a un lado. A veces necesitamos este cambio, esa transformación, pero no somos capaces de conscientemente darnos cuenta de que necesitamos este cambio, ¿no? ¿Qué señales se nos pueden presentar para decir, cuidado, que ahí necesito cambiar de rumbo o cambiar de actitud o cambiar mi imagen personal? ¿Qué señales deberíamos notar, por decirlo así, para por lo menos que nos sean una señal de atención? Bueno, estas que son llamadas las red flags, las banderitas rojas, Exacto, ahí. la ansiedad, el insomnio, el estrés,
la falta de motivación, el cansancio extremo, que dices, me falta energía, otro café, otro café, otro café, y externos, externos, y luego dices, bueno, ¿qué está pasando aquí? Que no estoy teniendo esta energía suficiente, que me están faltando horas en el día, y luego también no dormir bien va a costar al siguiente día que tú no estés al 100%. Pues aquí son alertas que están Madre mía, me parece evidentes. que la mayoría de la población alguna vez en su vida ha pasado por todos estos Claro, procesos que estás nombrando, porque el estrés, la ansiedad, el no dormir, seguro, yo lo pienso y digo, bueno, ha habido épocas que las había, hemos pasado así. sí. ¿Cómo trabajas con profesionales que quieren reinventarse o que quieren dar un giro a su carrera, que es diferente que potenciar tu marca personal igual? Es decir, que dicen, estoy haciendo algo que no me gusta, tengo una imagen que no me gusta, he llegado hasta aquí y ahora quiero cambiarlo todo, ¿no? ¿Cómo se trabaja todo eso? Bueno, eso a mí me gusta llamarlo innovación humana, que son esos Mm, pequeños cambios que van a transformar la forma como estás creando tu vida. Al final nosotros somos los encargados de crear nuestra realidad, de manifestar y de atraer las personas y los proyectos y las parejas. Entonces, como te digo, partiendo siempre de un diagnóstico, de escuchar a la persona y saber qué creencias está teniendo, allí vamos a entrar a hacer estos pequeños cambios que van a transformar, ya sea 360, ya sea 180, 90, un poquito, pero ya la persona siente que está haciendo algo diferente y allí es donde se dan los cambios. ¿Qué valor tiene el fracaso en este camino hacia el bienestar o hacia el desarrollo de una marca personal? Pues es parte de la historia, es parte de esos procesos que nos damos cuenta que vinieron a enseñarnos algo o que vinieron a hacer esa alerta para decir, por aquí, hasta aquí fue, hagamos un stop, analicemos qué pasó, observemos y hagamos esos pequeños cambios desde la base de ese fracaso. Porque al final, como te digo, son alertas que se están presentando en tu vida y hay que ponerles atención. ¿Es siempre bueno un fracaso? ¿O solo es bueno si se aprende algo? Las dos. Está allí para mostrarte algo. Es un maestro. Entonces, de la forma como tú lo quieras ver y lo quieras interpretar, es donde va a salir el aprendizaje. Y si no lo quieres ver de esa forma, es otra historia que te vas a contar a ti mismo que seguramente puede llegar a hacerte daño. Ujú. ¿Qué es lo que más te enorgullece de tu trabajo? Lo que más me enorgullece de mi trabajo es que siempre encuentro la forma de lograrlo y que a través de esa forma de lograrlo estoy inspirando a otras personas para que den ese paso de transformación personal. ¿Qué herramientas o cómo te mantienes al día, ¿no? En tendencias y herramientas de coaching para ayudar con las personas con las que trabajas? Bueno, me encanta escuchar podcasts, me encanta leer libros, también hacerme mi propia terapia personal, tener mis propios terapeutas, porque de esa forma pues también me voy trabajando yo y voy encontrando qué herramientas pueden funcionar, asistir a eventos, networking, simplemente tener algún tipo de conversación creativa con alguien, eso te da herramientas para poder entregar a tus consultantes algo diferente. ¿Tú trabajas a nivel individual o con grupos en empresas, con grupos de trabajadores o de equipos también trabajas? Sí, hago el trabajo combinado. Tengo Ujú. las sesiones individuales y también grupales y de equipos de trabajo. Y cuando llegas porque entiendo que una formación individual o un trabajo individual es más fácil de un tú a tú, pero cuando llegas a un equipo con personas tan diferentes, cada una con su problemática distinta, ¿no? ¿Cómo trabajas cuando en este caso es en equipo? Para mí lo más importante es crear un espacio seguro. Cuando estemos trabajando, que todos desarrollemos ese por el más mínimo grado de empatía y que aprendamos entre todos a escucharnos, a conocernos. Siempre abro las prácticas grupales con ese ejercicio de cómo te llamas, cómo te sientes en este momento y qué vas a traer al grupo.
ya con eso tú logras un espacio seguro que muchas veces cuesta un poquito por la resistencia de las personas, pero siento que al escuchar y al ver al otro, puede ser un colega tuyo o alguien con quien llevas trabajando muchos años, eso va a hacer que ese grado de empatía como que se active y ya ese espacio seguro se logra. ¿Y cómo aceptan los equipos de trabajo una formación, no sé llamarlo formación, o un trabajo de este tipo, ¿no? Porque generalmente a veces cuesta mucho aceptar este tipo de cambios, este tipo de dinámicas. Cuando llegas a una empresa, ¿cómo llegan los trabajadores y cómo salen cuando acaban la sesión? Claro, muchos entran con un poco de resistencia porque al final es algo que la empresa está haciendo por ti y a veces no aceptas que requieres ese cambio, pero luego cuando están en el proceso, viviéndolo, disfrutándolo, encontrando cambios y escuchando diferentes historias de sus compañeros de trabajo, hacen que ese clima y ese entorno laboral de cierta forma se sane y tenga mejores prácticas para que tú disfrutes más el día a día, que al final, si estás en una empresa, esa se convierte casi que en tu segunda casa y hay que ver cómo internamente está funcionando esa casa. Que te sientas bien, que llegues a tu trabajo, que el de al frente si te sonríe o no te sonríe, pues tú ya sabes si está pasando por algo personal. Entonces, sanar esos entornos laborales va a hacer que todos en equipo y hagan ese trabajo de juntos llegar a ese alto rendimiento. Tanto a nivel de empresa como a nivel particular, ¿cómo dirías que se está integrando este tipo de cambios, de formación, de dinámicas en nuestro día a día, aquí en nuestro país? Pues siento que hoy en día las personas han alzado más la voz, se permiten expresar que tienen ansiedad, que tienen insomnio, que tienen estrés, que tienen problemas. Y siento que eso ha hecho que las personas integren en sus vidas la expresión verbal de decir, no estoy bien, no me siento bien, o algo me está pasando en mi vida que me está bloqueando. Entonces, esa integración y esa oportunidad de decir, quiero trabajar en mí, ha hecho que todas estas herramientas y todas estas prácticas de bienestar y salud mental tengan un protagonismo mucho más grande. ¿En qué momento nos encontramos en comparación con otros países? Porque aquí ha costado mucho integrar todo este tipo de dinámicas, de terapias, en otros países que están muchísimo más normalizados, ¿no? En este momento, ¿cómo nos encontraríamos? ¿A qué nivel? Siento que toda esta modernidad y toda esta nueva era y todo este cambio que está haciéndose tan rápido todos los días, está haciendo que las personas y las empresas sientan esa necesidad de respirar, de parar un poco y se está adoptando de una manera mucho más fácil tener en las empresas prácticas de bienestar. Desde lo más básico de una relajación, una respiración, hasta ya ir con tus colaboradores a un retiro y trabajar varios días. Ujú. Eh, para ir ya finalizando, ¿qué, eh, ¿qué le dirías a aquellas personas que quieren hacer ese cambio, ¿no? O que se han planteado y que llevan tiempo dándole vueltas a si necesitan o no necesitan un Sí, sí. cambio personal, un cambio de marca? ¿Cuál sería el consejo? ¿Qué tendrían que hacer para acabar de decidirse? Pues la pregunta que casi siempre yo trato de hacerme dentro de mis prácticas de gratitud es si realmente estoy viviendo la vida que quiero, si estoy realmente siendo feliz con lo que hago y si eso me está costando salud, sacrificio de tiempo, insomnio, estrés, porque es algo que está dándote una alerta y que debes hacer ese cambio rápido. Ujú. Entonces es realmente si estás siendo feliz, si estás viviendo en paz, si estás haciendo lo que quieres y lo que siempre has soñado o estás haciendo otras cosas. Y ahí en esa pregunta es donde tú vas a entender si realmente hay que dar ese paso a trabajar internamente. Pues para aquellas personas, ¿no?, que se hagan esa pregunta y decidan contactar contigo, déjanos por favor algunos datos de contacto para que les sea fácil encontrarte.
Bueno, estoy en Instagram como @JohnnyDurán, al igual que en TikTok y en LinkedIn también pueden encontrar mi perfil. Allí comparto información de herramientas, hábitos para lograr ese alto rendimiento de una forma saludable y sobre todo, como decía al principio de la historia, cómo integramos lo espiritual, lo energético y lo profesional en un solo lugar, en un solo espacio, para que de cierta forma tu marca personal y tú vivan de una forma más plena. Pues Johnny, muchísimas gracias por haberte pasado por nuestro programa y muchos éxitos en este camino. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Teníamos previsto en esta última parte de nuestro programa contactar con una empresa para hablar de la inversión inmobiliaria. Han tenido problemas de conexión y no han podido conectarse con nosotros, así que por nosotros acabaremos aquí hoy el programa. Como siempre, muchas gracias por acompañarnos. Recuerden que nos pueden seguir por redes sociales y que nosotros volveremos, como siempre, a las 10 de la mañana en Capital de Empresa. Así que hasta mañana y feliz día. Muchas gracias.